Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están en este domingo? Hoy día los voy a convidar a hablar de algo distinto. Pero antes de presentar a nuestra invitada, yo les quiero contar, seguramente muchos de ustedes saben, que en Grecia, 700 años antes de Cristo, ya se comenzaba a matar a los bebés débiles, que les decía. Y esto lo sabemos gracias a Plutarco, que fue un historiador griego, y que nos contó de esto, porque los niños débiles no servían para la guerra. Estamos hablando de niños con discapacidad, digamos. Y bueno, en 1931 hubo una excavación arqueológica donde se encontraron los restos de más de 400 guaguas en un pozo en Atenas. Que esto viene como a cerciorar lo que dijo Plutarco a comienzos de esta era, porque hay gente que dice que no, que en Grecia no se mataba a los niños, etc. Pero bueno, ya encontrando esta fosa se habló de que efectivamente era así. Y tan así es que los nazis en la Segunda Guerra Mundial se validaron de esto, de lo que hacían los griegos, para hacer experimentos científicos y para matar y mandar a centros de reclusión a niños con problemas o adultos con problemas, con discapacidades. También es interesante que a lo largo de la historia se ha llamado distinto a los niños y a los adultos con discapacidad. Por ejemplo, en el siglo XVII se hablaba de los anormales y deficientes mentales en el siglo XIX. En el siglo XX se hablaba de deficientes mentales, deficientes físicos, inadaptados, autistas, superdotados, lo cual también era tomado como anormal, trastornos de aprendizaje. Bueno, y actualmente, siglo XXI, se habla alumnos con necesidades educativas especiales, ¿ya? En el caso de los estudiantes. Entonces, así la historia nos va mostrando que el tema de la inclusión en la sociedad siempre ha sido un temazo muy difícil de abordar, y que la verdad se ha avanzado mucho en lo que es el siglo XXI. Por eso estamos con Mirla Arcos, muy bienvenida. Yo les cuento que Mirla es magíster en educación diferencial, tiene 20 años de trayectoria, también ha estudiado estos temas en Israel, en Estados Unidos, y ahora está haciendo un doctorado en educación inclusiva en la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días, Mirla, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, agradezco esta invitación. Siempre es un agrado poder brindar a los auditores una gama de conocimiento que es preciso que la sociedad en su conjunto pueda asimilar. Ya bien decías tú también, han pasado muchísimos años respecto de lo que se pensaba de las personas con discapacidad. Hoy día tenemos una mirada muy diferente respecto al ejercicio pleno de sus derechos, y han sido muchas veces las propias familias, las propias personas con discapacidad quienes han pujado para poder tener lo que hoy no es desconocido para nadie, que es la inclusión. Perfecto. Mirna, ¿sí? quiero aquí la primera pregunta. Sí. Bueno, el tema avanzado, claramente. ¿Cómo debemos entender, más allá de leer la ley, que es la ley 20.845, la de la inclusión, cómo debemos entender nosotros lo que es una inclusión estudiantil, digamos, de niños y adolescentes? Porque nos vamos a centrar en eso. Sí, bien como tú dices, tenemos hoy día, claro, hoy día tenemos como país un marco legislativo que regula, ¿cierto?, esta mirada inclusiva. Sin embargo, la inclusión en sí es un componente valórico, no es algo que una ley vaya a provocar que las personas sean más o menos inclusivas, no va a ir por ahí. Lo que generan los marcos legislativos son condiciones para que esto ocurra, porque hablamos de la mirada desde los derechos humanos de las personas. Sin embargo, la inclusión es poder brindar espacios en el entorno educativo para que todas y todos los estudiantes, y también cada uno y cada uno de ellas, puedan ejercer su derecho
a la educación. Y por lo tanto, más allá de una condición diagnóstica o una certeza de una discapacidad o no, hoy día el sistema educativo debe abordar a todo el estudiantado que llega en esa comunidad educativa. Y la comunidad educativa está preparada para incluir a estos niños con discapacidades. En ese sentido, lo que se ha observado también a nivel de territorio nacional es que la inclusión ha existido en muchos lugares desde siempre. Si uno va a comunidades más bien rurales, en entornos donde, por ejemplo, no habían escuelas especiales, la inclusión se daba de manera muy natural. Las familias no tenían otro espacio donde Claro. llevar a sus hijos e hijas. Hoy día la exigencia es mucho mayor y no solo hablamos de una inclusión social, hoy día queremos también que los y las estudiantes puedan aprender y para ello hay que generar una mejora importante en las condiciones. Perfecto. Y la educación pública tiene inclusión por obligación, pero los colegios privados es voluntario. Sí, ¿Por qué? ahí hay una mirada bien interesante en cómo se ha transitado la educación pública hoy día. Deben enorgullecernos a nivel de la región como país, porque efectivamente tiene una trayectoria de cerca de 30 años donde comenzaron los antiguos proyectos de integración escolar que hoy día ya son programas de integración. Y se han generado estas condiciones que son más bien favorables para que se dé la inclusión, como el acceso. Ya, pero ¿por qué en la pública es obligación y en la privada no? Ya, Esa es la no pregunta. hay una diferencia de obligación o no. Esto tiene que ver en el fondo, la interpretación también de aquella normativa, porque hoy en día las leyes superiores, ¿cierto? La ley 20.422, que es la ley de inclusión para personas con discapacidad, no hace un distingo respecto del sistema privado o público. Los sistemas privados en el fondo han ido interpretando y se han reservado el derecho de ir con un poco más de lentitud Ya, respecto de ello. perfecto. ¿Cuántos niños, porque aquí nos deben estar escuchando, quiero hablar un poco porque una cosa uno dice que bueno la inclusión y todo eso, pero también hay que entender a los otros niños que, ¿cómo se les dice? ¿Normales? Ya, aquí es muy... ¿Cómo se dice al Sí, niño que no tiene en primer discapacidad? lugar, y te agradezco mucho la pregunta porque también de eso se trata, que eduquemos a la población. No hay un distingo respecto de un niño o niña diferente en el trato ni en la nomenclatura. Acá hablamos de niños y niñas, ¿cierto? En las etapas más tempranas, estudiantes, jóvenes, ¿cierto? Y aquellos estudiantes que por alguna razón en particular requieren apoyos educativos extraordinarios. Eso es lo que anteriormente llamábamos niños con necesidades educativas especiales. Hoy día se quiere avanzar hacia Ya, una pero Mila, situación hay que distinta. ser práctico en la vida, ¿no? Sí. Los periodistas somos prácticos, nos gusta el reporteo en terreno. ¿Qué pasa si yo le pregunto a un papá, ¿ya? De un curso, y le pregunto, ¿cuántos niños con discapacidad hay en el curso? Él no me va a contestar, mira, lo que la verdad, en realidad no hay que distinguir entre niños con discapacidad, con no discapacidad, porque la inclusión, no, ¿ya? O sea, me va a decir, sí, hay 3, y uno le falta un pie, y al otro tiene problemas mentales, y el otro es bipolar. Estoy inventando, porque así te va a hablar un papá, no te va a hablar académicamente. Entonces mi pregunta es, hablando como para los papás, ¿cuántos niños con discapacidad puede haber máximo en un curso para que no interrumpa el aprendizaje normal que se debe tener en un año? Ya. Para poder responder a esa pregunta es importante entender lo que ocurre dentro de un Ya. aula. Efectivamente, vamos a distinguir esta población que requiere apoyos extraordinarios por distinta índole, porque hoy día, por ejemplo, alguien que tuviese una discapacidad física podría no precisar ningún tipo de apoyo, porque si está la infraestructura suficiente, eres capaz, ¿cierto?, de poder desenvolverte en entornos regulares sin mayores complicaciones. Entonces, ahí sería, en el fondo, identificar a alguien solo por tener una discapacidad y que no requiriera un apoyo. En el fondo, no podrías contarlo para Claro, tener un porque máximo mentalmente de seguridad. es igual. Yo voy a hablar de los niños normal, tengo que referirme de alguna manera. Déjame usar un adjetivo. Lo mayoritario, los normales, el niño que tiene una discapacidad física es igual, mentalmente, ¿o no? En ese sentido también hay que hacer esas distinciones, ¿Qué? porque efectivamente hoy día, por ejemplo, para los programas de integración educativa, todos los niños y niñas podrían transitar y hay niños que podrían tener, por ejemplo, un síndrome de Down o alguna discapacidad intelectual o estar dentro del espectro de autismo y no requerir también ningún tipo de apoyo extraordinario porque tampoco la pedagogía debe estar haciendo estas grandes distinciones respecto de que hay un grupo que sí puede aprender y otro que no, porque hoy día la neurodiversidad es tan grande que efectivamente aquel estudiante que tú percibes
o esa familia piensa, mi hijo la verdad es que lleva un tránsito normal por una dificultad emocional, pudiera llegar a requerir mayores apoyos que alguien que esté catalogado con discapacidad. Por Creo ejemplo, que, un niño con una depresión, por ejemplo, en el fondo que hoy es algo día temporal, supuestamente. que es transitorio, Claro. ¿cierto? Porque también lo distinguimos de esa forma. Alguna persona, ¿cierto? Por algún tipo de separación de la familia, algún O otro tipo sea, de Mirna, lo que requerimiento. tengo que entender, porque yo creo que no entendemos nada los chilenos. Un niñito que le da depresión, ya porque se le están separando los papás, sería ahí un niño con, ¿cómo le tengo que decir? Con necesidades de apoyo Con extraordinario. necesidades extraordinarias de apoyo, igual que un niñito con esquizofrenia. Es que efectivamente la idea es que queremos que el público hoy día tenga una mirada muchísimo más amplia, porque si catalogamos vamos a estigmatizar al igual que se hacía anteriormente, y como les vuelvo a insistir, hoy día una persona, por ejemplo, un estudiante ciego, con los apoyos que se le brindan desde etapas tempranas, se podría desenvolver e incluso llegar a la universidad y Perfecto. trabajar sin ningún Pero para problema. ese niñito que tiene depresión porque los papás se están separando, él no lo siente como una discriminación que lo metan en el mismo saco, porque así se habla en la realidad, no en la academia, con el niño con síndrome de Down. Es que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a transformar, Ya. efectivamente, porque finalmente, independiente del origen que provoque esa necesidad De extraordinaria de apoyo. apoyo, en el fondo tú la requieres, y habrán algunas personas que requieren intensidad de apoyo distinto. Entonces habrán algunos que lo necesitan para iniciar el año, por ejemplo, la población que se encuentra dentro del espectro del autismo. Obviamente, marzo y abril es un punto de vista muy crítico porque significa adaptarse, nuevos compañeros, nuevas salas, a diferencia de otra persona que, como dices tú, en el fondo emocionalmente o transitando por algún trastorno de ansiedad u otra situación, va a requerir un apoyo al final del año, por ejemplo, que es muy común que me consulten, por ejemplo, desde mitad de año en adelante para cerrar el año. El psiquiatra da su receta, ¿cierto? Y indica que no puede seguir, y esa persona pasa a tener un requerimiento que es muchísimo más grande, y ese niño o niña en el fondo no lo percibe de esa manera porque le damos los apoyos. O sea, no hay que también. hablar, no hay que hablar, a ver, yo estoy yendo a la práctica, lo encuentro complicado en la práctica. Está en el curso. ¿Cuántas personas por curso máximo se puede tener con discapacidad severa, digamos? Ya, ahí la normativa existe, ¿cierto? El decreto 170 lo regula, tiene una mirada de una discapacidad más bien como permanente, física, intelectual, ¿cierto? Sensorial, y tiene un número, ¿cierto? Aproximado, que en el fondo hoy día no refleja la realidad. Y también transitoria. No les voy a dar el número porque para que sigamos en esta misma discusión respecto de lo complejo que puede llegar a ser, porque hay personas que pueden entrar a un curso y efectivamente en el año tener un diagnóstico, como en el caso del autismo. Ya, pero mi Entonces pregunta, entraron 3, tú decías este es mi número máximo para ingresar, sí, pero en el año tengo 7. ya, Entonces no los saco, los pongo, entonces es relativo. sí, es relativo. Ya, pero sí. ¿qué pasa con esos educadores, con los profesores? Porque me imagino que el profesor se le demanda mucho más trabajo o tiempo con los niños que necesitan más apoyo escolar que con el niño estándar. Entonces, también debe haber un tema con ellos, que también llegan agotados a la casa, porque un síndrome de Down no aprende igual que un niño normal, digamos, que se habla en la calle. Entonces, ¿hasta qué punto un profesor, porque no se aumenta el número de profesores, me imagino, o se aumenta? Sí, en los apoyos que hoy día entrega la ley, principalmente me refiero a los equipos que ya llevan mayor trayectoria en la educación pública, porque en el privado también están en proceso y hay experiencias muy interesantes que he podido visualizar, en donde o pagan las familias también algunos apoyos, o los colegios ya tienen sus propios programas de integración. Efectivamente, lo que hay que definir hoy día es que el estudiantado cambió absolutamente y no es el mismo en el cual recibía educación homogénea como la que recibimos nosotros, donde un profesor ingresaba y hacía una clase para el grupo completo, el que aprendía sí o no. Hoy hay que repensar la educación respecto de cómo entregamos también esos soportes a los equipos educativos que son vitales para Claro, que porque esto funcione. de nuevo, están pasando matemáticas y todo entendieron. El niñito autista levanta la mano, es que no entendí. Y explica de nuevo al profesor, es que no entendí. Es que no entendí. 10 veces. ¿Qué se hace?
Claro, ahí es donde en el fondo de manera anticipada lo que se debe hacer finalmente, y es lo que efectivamente hoy día ocurre en la educación, que existen profesionales de apoyo, educadores diferenciales que hoy día están disponibles en los centros de educación común. Eso ¿Quién es los paga? parte del Estado. El Estado paga ¿En los privados no? una subvención adicional para tener. El privado no. No necesariamente, hay algunos que sí han dado el equipo de avanzada y están con algunos primeros Ya. experiencias. Y Mirla, yendo ahí mismo, no entiendo. Se pone el profesor adicional al lado de él y le explica cómo es Sí, en la sala de así es clase. como funciona. Anteriormente, como les digo, llevan una trayectoria de casi 3 décadas, por lo tanto se ha ido mejorando. Entonces hoy día los apoyos no están supeditados a que si en el curso cuarto A hay 3 o 4 niños con discapacidad, es un curso completo, porque de lo que tenemos que hablar hoy día es que es ese grupo entero el que va a velar porque a todos y todas les vaya muy bien. Por lo tanto, tú tienes una mirada de convivencia en la cual sabes que van a circular muchas educadoras o profesionales de apoyo especialistas. Y puede ser que el niño con discapacidad para el cual se le da el apoyo adicional en esa clase de matemática no requiera nada y el compañero del lado se quedó atascado porque estuvo fuera por alguna razón y esa educadora hoy día le va a brindar ese apoyo en el aula. Ya. Eso es lo importante entender. Yo creo que donde tenemos que hacer el punto de inflexión es una mirada más colectiva. Es un grupo, curso que se nutre e incluso Claro, en el se fondo aprenden unos de otros. todos están aprendiendo. Entonces, si mi compañero no entiende algo, esa profesora lo puede reforzar, pero lo refuerza para todo. Y habrán otros que ni siquiera se atreven a levantar su mano por otras razones y les vuelve a llegar ese refuerzo. Y solo para que se entienda bien, a lo que aspiramos es que la educadora, a cargo de un grupo curso, caracterice con tanto detalle su población que finalmente incluya. Entonces sé que tengo a Juan que me va a preguntar 3 veces. Por lo tanto, ¿qué otros recursos voy a disponer más universales para hacer una clase más diversificada, que es como Ya. se llama? De nuevo a la realidad. Hay un niñito con síndrome de Down y está sentado a la derecha, número 3, banco 3 para atrás. Hay un niñito con autista sentado en la izquierda, en el primer banco. Y hay otro con depresión espantosa, severa, en el último banco. El profesional de apoyo no puede ir para allá, después para acá, después para acá. También hay que ser práctico. En una sala de clase te toca que a las personas que necesitan un mejor, un apoyo educativo mayor, los sientan al lado. Ya, eso ¿Cómo es? ha ido, Porque ya, también, para que la gente un poco sí, trate de entender lo que ocurre. En la trayectoria que yo he tenido, que me ha tocado también visitar muchísimos lugares del país, todas las personas van interpretando la normativa como les viene y acorde a lo que necesita. Y sí, en un momento hubo profesoras al lado de los estudiantes, al lado. E incluso nos está pasando en los colegios privados que se usa esta figura del shadow, que es el profesor como sombra. Pero cuando tú empiezas a mirar que en el aula vas a tener 3, 4 o 5 estudiantes con requerimientos de apoyo, ya esto se desdibuja un poco. ¿De qué se trata? Ese profesional de apoyo no solo está apoyando al estudiante en esa aula, sino que planifica, coordina y establece esta mirada de intensidad de apoyo. Entonces, educa a ese profesor de aula común, de matemáticas, que tiene que hacer una clase, y ese es el trabajo que se llama de codocencia, en el cual el educador diferencial le dice, mira, este estudiante que tiene autismo necesita anticiparse a su clase, necesita saber qué va a ocurrir, a qué hora salen a recreo, ten cuidado con tales y tales situaciones. Y el profesor de matemáticas dice, yo lo que quiero es que él logre hacer este tipo de trabajo, ¿cierto? A través de un PASI, que es un programa de adecuación curricular individual. Hasta ahí es donde llega mi estudiante este año y eso es lo que tiene que lograr. ¿pero los sientan juntos o no? Es que la distribución de aula la define también, es una decisión pedagógica, es una definición. Puede venir el neurólogo y te dice que lo pongas adelante, Perfecto. pero es el docente el que Ya, define. no hay regla. No hay una regla estándar para eso. Ahora, Mirla, yo cuando chica y cuando estuve en el colegio siempre tuve una profesora en clase. ¿Ahora cuánto hay? Hoy día uno puede ver más de un profesor o un especialista. Podría entrar a tu sala un fonoaudiólogo, por ejemplo, porque el programa de integración escolar tiene recursos para que un niño en particular reciba ese apoyo O extraordinario. sea, si hay en un curso hay 2 niños con discapacidad, no es obligación que haya otro profesor, además del No titular. necesariamente, porque, como les digo, también la distribución de los recursos al interior de la sala, sobre todo en las escuelas públicas, hablamos de 45 niños promedio, lo que ocurre es que entran, salen, ¿cierto? Y van, la cantidad de horas que tiene, la defines en un aula de recursos, donde entregas apoyos aún más extraordinarios para abordar algún tema en común. Entonces,
¿Qué es lo importante acá? En primer lugar, creo que no podemos olvidar de esta mirada colectiva donde yo caracterizo el grupo. Sí. Y ahí voy viendo Pero qué vamos a hablar de necesidades los tienen. profesores, porque me están dando pena los profesores. Nos vamos a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Mirla Arcos, magíster en educación diferencial. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta con Mirla Arcos, magíster en educación diferencial, que estamos conversando sobre la inclusión en los colegios principalmente. Mirla, estábamos hablando que a mí me preocupan los profesores, yo he sido profesor, ya, de por sí los niños estándar, normales, son difíciles y están cada día más difíciles con todas las redes sociales, con el tema de lo que ocurre en las casas, que están más desintegradas, etc. Que además tengan, yo estoy haciendo abogado del diablo, no es que sea la mala que no quiera tener la inclusividad. Y además hay niños a los cuales hay que darle más atención y más tiempo. Los profesores no se han revelado, no han mostrado como, perdón, estamos superados. ¿Cómo es el tema con los profesores? Ya, es súper importante y yo abogo también, al igual que tú, por el profesorado, porque es en el fondo el eje para que esto funcione. Sí. Efectivamente necesitamos profesores que estén preparados y hoy día tenemos comunidades educativas en las cuales conviven colegas, ¿cierto?, que no han sido formados en esta mirada. Yo también me formé hace más de 20 años para trabajar probablemente en una escuela especial. Claro, pero no, la mayoría no. Pero además en una mirada que no era la inclusión necesariamente, porque no íbamos hacia allá en aquella época. Sin embargo, ¿qué hacemos con los profesores? a los profesores hay que dotarlos de aquellas condiciones respecto de esta comprensión de la inclusión, como hablaba inicialmente, como es un componente valórico que tiene que pasar por una persona que en el fondo de verdad crea que es esta la forma, más allá de todas las investigaciones que uno pueda mostrar o que en el mundo las propias familias y las propias personas aboguen por aquello, tenemos que en el fondo dotar de estas condiciones. ¿Qué se ha hecho a través de estos programas de integración escolar? Dotarlos, ¿cierto?, de recursos que anteriormente no existían. Anteriormente sí, había un solo profesor, habían unos equipos de integración escolar muy chiquititos, muy acotados, comunales. Hoy día los colegios tienen sus propios equipos y que les van a permitir dar todo este apoyo. Entonces, sí encontramos en el fondo la necesidad de mayor perfeccionamiento. Hoy día las universidades tienen cátedras, ¿cierto? ¿Quién paga eso? ¿Quién lo está pagando? El Estado a través de los programas de integración, eso sí está ¿Es obligación resguardado. que el profesor los tome? Claro, porque en el fondo es el colegio, es la comuna, la ¿Y localidad. con eso le pagan más? Al profesor no se le paga más, lo que se le dota son de mayores condiciones para poder hacer. Entonces tenemos profesores más cansados. Tenemos profesores cansados, pero además por un sinnúmero de otras situaciones. Sí. Yo quiero dejar un poco la mirada, ¿cierto? Que esto no tiene que ver con la inclusión, sino que por el número de alumnos, por 45 alumnos en una sala increíble. Temas socioemocionales, temas también en niños el fondo, con problemas de control de impulso, que eso no está pensado dentro de discapacidad, o también. Es que finalmente sí, son todos los apoyos que podrían ser incluso una mirada más transitoria, un déficit atencional. Perfecto. Todo esto va en la misma línea. Sin embargo, insisto mucho en que hoy día las problemáticas sociales son tan grandes que están permeando los establecimientos educativos. Y que la inclusión es lo de menos, digamos. Finalmente. Pero también entonces hay una deuda con los profesores en el sentido de que les están pasando más cosas que tienes que hacer, más cosas, no le pagan más y no tiene menos horas. Claro, efectivamente, sí, hay cambios en el tema regulatorio de las horas, porque hay una división en la cual los profesores hoy día tienen horas para planificar, y esas horas son para hacer esta codocencia. No es que en el fondo dentro de tu clase tú saques un pedacito de horas, sino que tienes dentro de tu carga contractual horas para poder desarrollar este trabajo de equipo. Entonces, efectivamente, se va avanzando y cada vez son mejores también las condiciones. Sin embargo, tenemos que asumir que las necesidades del estudiantado van a pasos agigantados por sobre la respuesta que pueden dar hoy día los establecimientos en su totalidad. Están superados. Absolutamente, eso hay que reconocer que efectivamente pensemos incluso en tipos de discapacidad que hace 20 años los niños y niñas fallecían a edades muy tempranas, como en el área de discapacidad múltiple, niños o niñas que hoy día están en sus hogares, por ejemplo, con ventilación mecánica no invasiva. Esos niños o niñas no tenían soporte desde el punto de vista médico, y ahora sí. Entonces uno tiene que proyectar. Pero el que paga el profesor.
Es la comunidad educativa completa. Claro, sí. pero el profesor es el que Finalmente, está al frente de la sala, el que corrige las pruebas, el que responde las preguntas, el que se lleva la insolencia. O sea, todo, claro. el profesor está ahora con inclusión, más inclusión, menos inclusión, está en una situación bastante difícil. Claro, si hay alguien a quien hay que cuidar y resguardar, efectivamente son los equipos docentes e Más que incluso a los niños que hay a los que hay niños que y niñas, incluir. efectivamente, o sea, finalmente es una dimensión porque aquí habla la gestión, la comunidad, las propias familias también, pero sí efectivamente el punto crucial, los profesores necesitan hoy día sentirse que están más apoyados con herramientas, por eso que también vuelvo a insistir, agradecer este espacio, porque educamos, ¿cierto? No te sientes que estás solo a nivel país y los auditores que van a estar escuchándonos se van a sentir también comprometidos con esto. Ahora, como menciono, ¿cierto? La mirada de discapacidad en particular te llega mucho más cerca porque anteriormente se pensaba como que nunca iba a ocurrir. Hoy día las escuelas públicas pueden tener muchísimos más estudiantes con discapacidad y es la convivencia que te obliga a dar una respuesta. Me imagino que la malla de educación en las universidades, cuando uno quiere ser profesor, ya incluye esto. Pero en los tiempos más posteriores. No, claro, pero hoy día. Claro, o sea, si alguien entra, va a salir con esto. En algunas universidades los sellos formativos, algunas. sí, no podríamos garantizar que hoy día todos los educadores de matemáticas, por ejemplo, van a tener una asignatura de inclusión. Pero entonces, ¿qué saco yo? En marzo se aprobó la ley de espectro autista. Uh-huh. ¿Qué saco yo con aprobar leyes en que no se discrimine a personas con otras realidades si los profesores que estoy formando hoy día no les están preparando a todos para tratar con inclusión? Claro, es que nuevamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cierto? La política pública tiene un tránsito y un caminar distinto de las necesidades. Estamos mal, Efectivamente, pues. o sea, no es como que en el fondo no diga foja cero y mañana empezamos, entonces paremos un poco la educación y preparemos a todo, porque así no funciona. Esto ya está en curso y esta ley viene a. ¿Pero qué te parece que no visionar. funcione? Que no, junto con eso no hay una instrucción a la escuela de educación de las universidades que digan, desde ahora esto es ley, así que ustedes tienen que cambiar el programa en el sentido de que tienen que hacer el tema de inclusión como Claro, ramo. porque efectivamente, insisto mucho, no está todo el sistema completo en su conjunto articulado para que eso se dé. Ahora, es muy probable que llevemos más de 5 o 7 años, yo podría estimar que la población con autismo ya está en los colegios instalada. Por lo tanto, la ley lo que hace es mejorar y resguardar lo que ya existe y darle una garantía. Pero también falta un tema de coordinación a nivel nacional. Claro, porque los establecimientos de educación superior, ¿cierto?, se forman a través de estándares y esos estándares también tienen una temporalidad que no necesariamente este año, por ejemplo, surge la ley, se promulga e inmediatamente hacemos un cambio en los estándares porque los estándares estamos hablando a 5 años de formación. Sí. Entonces todo va a ir, en el fondo son pequeñas capas, por eso es tan importante que nosotros tengamos voz respecto de poder insistir, efectivamente, instalar estas conversaciones en las carreras. Mirla, ¿cuántos niños hay con esta necesidad extra se me olvidan los nombres, porque yo hablo como en chileno, en la calle. Apoyo extraordinario. Con apoyo extraordinario en los colegios. ¿Qué número? Es indeterminado porque, insisto mucho, cuando tú haces una evaluación, lo que te vas a encontrar es que de un curso de 45 podrías tener un número importante de estudiantes que requirieran apoyo o que tengan perfiles sugerentes. Pero más o menos, para tener una idea. Yo estimaría por cerca de más de un 30% de una población, temiendo equivocarme porque incluso podría ser más. Por eso que es tan importante que hagamos algún grado de requerimiento específico. Ya, ¿y cuáles son las discapacidades que más recurrentes? Ya, aquí podríamos establecer una especie de pirámide, ¿cierto? Hoy día el autismo, la condición de autismo, ¿cierto? Se superpone por sobre todas. Uno cada 51 niños en Chile nace con autismo. Claro, tenemos en el fondo una prevalencia que es muchísimo más alta. Luego le sigue la discapacidad intelectual también, y ahí es importante. ¿Eso le llama síndrome de Down? No solamente o eso. O limítrofe. Toda la mirada de la discapacidad intelectual, que también vamos a encontrar en lugares también más apartados, donde hay también por privación sociocultural, también vamos a encontrar una línea importante. Perfecto. Y luego podríamos tener una población importante respecto en términos de discapacidad, vienen todas las demás, ¿cierto? Las sensoriales, físicas,
múltiples también, la sordoceguera, ¿cierto? Que es muy poquito, Ya. pero acá no se trata del número, sino que se trata de entender que No, pero eventualmente voy a es tener es una... importante el número porque así se entiende que se necesita más ayuda para los profesores. O sea, O absolutamente. sea, es importante que hablemos Sí. del número. Ya, o sea, hasta un 30% podría en Requerir. la educación pública, o estás hablando a nivel nacional. No, pública principalmente, porque lo que ocurre en los privados es distinto. Empiezan como más bien a visualizar una vez que ya han ingresado desde los pequeños cursos, ¿cierto? Empiezan a visualizar que hay mayores requerimientos y al ir evaluando se van a encontrar con personas, incluso hoy día en la adolescencia, que siempre pertenecieron al espectro del autismo y anteriormente pensaban que tenían otro tipo de diagnóstico. Pero en la educación pública, al estar adosado a un tema normativo, el diagnóstico también es más temprano, porque eso significa Perfecto. dotar de recursos. O sea, Entonces, estamos hablando que el 30% a nivel de colegios públicos, digamos. claro, Estamos hablando de kinder a octavo, a cuarto medio, a cuarto medio. cuarto medio, a toda la enseñanza. En el fondo uno debiera más o menos pensar de que voy a tener ese porcentaje que es importante, ¿cierto? Muy En mi importante, aula, es un en mi tercio. aula, claro, con una mirada en la cual voy a tener que dotar de otros apoyos a mi grupo. Claro, yo pienso de nuevo en el profesor, que en la sala de clase tiene un 30% de personas que necesitan mayor apoyo escolar. Es fuerte. Tremendamente fuerte. Complejo también porque no nos formaron para aquello, nos formaron para una homogeneidad. Exacto. Yo me imagino, me pongo mucho en lo que dices tú, en química, en física, ese profesor es especialista en transferir ese conocimiento. Nadie le dijo a él que iba a llegar a un aula en la cual cuando esté pasando una fórmula había alguien que no iba a poder continuar con aquello. Entonces, ¿qué es lo importante hoy día? Primero, tener ese toque de realidad. Yo debiera esperar como profesor ingresar a un aula diversa. Perfecto. Y como papás, tienen el derecho de que incluyan a su hijo si tiene, por ejemplo, un espectro autista o síndrome de Down u otro en un colegio. ¿Es obligación? Sí, es un derecho, es un resguardo de derechos. Nosotros como país no solo hemos firmado, hemos ratificado las convenciones nacionales e internacionales y de ellas se desprenden toda la legislación que tenemos. Perfecto. Por lo tanto, hoy día una familia que vaya en la búsqueda, ¿cierto?, de un sistema educativo, el Estado debe garantizar, resguardar el derecho a la educación. Matrícula la tiene. La tiene. Ahora bien, nuestro sistema educativo tiene educación especial también y educación común, por lo tanto, habrán algunas familias que por mutuo propio pudieran considerar esa otra alternativa. Pero si también quiere estar en un colegio público normal, sí, claro. puede Ya, ir. ¿y en los colegios privados es obligación? Nuevamente lo mismo, las personas, incluso conozco también muchas familias que acompañado han demandado a las escuelas porque también los tratados internacionales hacen ejercicio del derecho a la educación. Por lo tanto, si la familia pertenece a un grupo donde tiene a todos sus hijos en su sistema privado y desea incorporarlo ahí, puede ejercer todos los mecanismos legales para hacerlo. Sin embargo, no estamos hablando del retail ni de ningún otro sistema, estamos hablando de educación. Entonces, tratar de entender, de mandar a un colegio para que lo reciba y que va a estar 12 años en un escenario no es la idea que uno generaría, pero sí los establecimientos privados ya están con una conciencia bastante importante respecto de ello, porque no solo es el ingreso, es la permanencia que se han ido dando cuenta que el hermano más chico del que llevaba Perfecto. 4 años ahí ya necesita apoyo. Otro tema peliagudo, ¿ya? Los profesores, por un lado, ¿qué pasa con el bullying a estos niños? Porque me imagino los niños en séptimo, sexto son depravados, o sea, son rudos. ¿Cómo trata el niño con capacidad normal al niño con discapacidad en el colegio? Qué interesante también esa pregunta, porque los factores sociales se repiten independiente de tu condición o no. Por lo tanto, sí hemos visto casos muy complejos en donde les han sacado la ropa, los han llevado al baño, los han encerrado, han golpeado también. Y efectivamente, más allá de su condición, también habla de los espacios de convivencia que hoy día están con una demanda también de un convivir mucho más apropiado, con una relación mucho mejor. Ahí es fundamental, ¿cierto?, el rol que tienen también los docentes de poder generar ese proceso educativo en el cual uno se reconozca
como el otro, ¿cierto? Como un legítimo otro. Y ahí te vas a dar cuenta también de que efectivamente hay una escasa comprensión de estos temas. Entonces no entiendo por qué mi compañero tiene una prueba que es distinta, lo sacan de la sala, no lo entiendo como compañero, entonces me puede dar muchas emociones ahí, ¿cierto? Y no sé cómo abordarla y probablemente nadie me dice que tengo que tener esa comprensión. Por lo tanto, es muy importante hablar de estos temas. Estos temas no hay que esperar para mejorar la convivencia. Sí, pero son duros los bullying. O sea, el Sí. bullying que hacen estos niños con discapacidad es más que el que hacen a un niño normal. No sé si podría cuantificarlo en más o menos, pero de que se hace, existe justamente por eso, no tiene explicación ni justificación, pero efectivamente lo que podemos ir observando es que no entiendes. Entonces, anteriormente, ¿cierto? Uno tenía palabras muy peyorativas, el cojo, chueco, tuerto, ¿cierto? Cosas, palabras que hoy día, pero decirlas ya uno le encrispan los pelos, pero hoy día se han promovido, ¿cierto? Porque también en los hogares, en la familia, también la gente, lo mismo que nos pasó acá, ¿cierto? No sabemos cómo llamar. Entonces, claro, necesitamos y yo estoy complicada decir, de es mi compañero, es tu compañero, y es tan compañero como el tuyo. ¿Y cómo es el bullying del niño con discapacidad al niño normal? ¿Hay? No he observado en el fondo como deliberadamente. Entre personas con discapacidad no hay bullying, pero sí la gente empieza a aprender también a manejarse con su discapacidad y tienen maneras de resolver, incluso se ríen mucho también de algunas situaciones más prácticas de la vida cotidiana. Pero más allá de insistir en una persona con o sin discapacidad, lo que tenemos que llegar, ¿cierto?, es al nivel de persona, porque también podría ocurrir que, por ejemplo, alguna persona que se cataloga con discapacidad genere alguna acción que parezca bullying. Por ejemplo, las personas con autismo, dentro de su característica, su cuadro, ¿cierto? Ellos en el fondo tienen escaso filtro, por llamarlo para que se entienda más fácil, y te van a decir, eres gorda, te ves fea, estás hedionda, y te lo van a decir así, de esa manera. Es duro. Entonces, claro, porque en el fondo necesitan que alguien le diga y vaya también regulando aquello. ¿Y qué pasa ahí? Hay que intervenir, hay que intervenir. Claro, pero ¿cómo reacciona el niño que le dicen gordo, feo, espinilludo? Es que esa es la mirada, insisto mucho, de que tiene que ser previa, no cuando llegó mi compañero con autismo. Hay que explicar Hablemos, antes. el autismo, por ejemplo, como cuadro diagnóstico se podría ver también curricularmente en algún momento, donde tú hables y expliques. Las personas con autismo suelen no tener este filtro social. Pero tú, un niño en sexto básico no entiende ese filtro. Pero deberíamos, en el fondo, contribuir a que funcione. Entonces me dice, por ejemplo, a mí me han dicho y me han tapado a garabatos algunos estudiantes, garabatos que no sabía que existían, pero en el fondo tú te mantienes, porque sabes que no te está insultando. Claro, y le puedes pero un devolver. niño de sexto o de cuarto básico. Tenemos que educarlo para decir, tu compañero te dice gordo. Pero es más difícil. Pero hay que hacerlo, Sí. porque si no lo hacemos, no vamos a haber entrar. cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Finalmente, en todo el estudiantado, decir, cada vez que a mí alguien me insulte, me sienta mal, estos son los mecanismos para resolver ese conflicto, independiente que esa voz venga de alguien con discapacidad o no. O sea, a mí nadie me debería tratar de esa manera, nunca. Por lo tanto, yo como parte de mi proceso educativo debería saber qué decir. Compañero, me molesta, no me gusta, no me digas eso. ¿Y la persona con autismo lo entiende? No necesariamente tan literal, pero necesita que un par, más que el adulto, el par le diga como no, me molesta. Entonces a lo mejor con el desarrollo de su lenguaje va a decir ya no debo decir esto y no lo va a volver a decir. Y si lo dice, alguien le tiene que señalar que no. Bueno, nos vamos a la segunda pausa comercial. Estamos conversando de inclusión en los colegios con Mirla Arcos, magíster en educación diferencial. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí ya estamos de vuelta en el tercer bloque, se pasa volando esto. Estamos conversando con Mirla Arcos, magíster en educación diferencial, pero antes les quiero contar que de nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Mirla, ¿qué pasa con los papás? Porque yo también, por ejemplo, un niñito
que le dice fea, gorda, estúpida, todo lo que quiera, el papá se va a enojar igual. Sí, los papás son más complicados, Sí, creo yo. sí, ¿Qué se hace ahí? sí. Y deben decir, ¿hasta Efectivamente, cuándo? Está lleno de autistas, deben llegar, y que no sé qué, esto ya parece el liceo autista. No sé, claro, sí. porque los papás son bravos. Podría ocurrir efectivamente, en la realidad, ¿cierto? No tenemos control sobre ello, pero efectivamente acá, ¿cuál es la idea, ¿cierto? En primero entender de que esa familia no pidió tener un hijo con discapacidad. No hay una sola familia que se levante en la mañana diciendo, una madre embarazada, yo quiero que mi hijo tenga discapacidad. La familia se ve sumergida en aquello, Claro. y particularmente, por ejemplo, la población con autismo es un proceso del neurodesarrollo, por lo tanto no es en el momento de nacido, Ahí sino no se que da te das cuenta, claro, te claro. das cuenta posteriormente, Claro. y finalmente tú encuentras familias que están muy complicadas, viviendo unos procesos de duelo muy importantes y con mucho miedo a esta sociedad que hemos construido entre todos, que es discriminadora, ¿cierto? Y que tiene todas estas barreras que has ido mencionando Y con todo tanta éxito, certeza. éxito, Y éxito. vamos en un camino que es distinto. Claro. Pero cuando te toca y cuando tú ves a esa familia que finalmente incluso en algún momento fue la que rechazaba, la que no quería y le toca, ¿cierto? Son las primeras que también empiezan a movilizar. ¿Cuál es la recomendación principal? Es de acogida, absolutamente de acogida, porque en el fondo no puedes tapar el sol con un dedo. Si llega una apoderada, tampoco es exponerla a la reunión, pero efectivamente la idea es que podamos también O sea, conformar, acoger a la mamá a la enojada. familia. No, También. a la familia en el sentido de que hay en el curso, ¿cierto? Alguien que va a requerir mayores apoyos Claro, y poder explicar a los padres pero también hay también. que ponerse en el caso de estos papás difíciles. ¿Qué hacen con estos papás difíciles? Siempre van a haber personas que en el fondo te van a presentar estas mayores barreras que son replicadas en sus propios hijos. Y he escuchado historias también muy bonitas. De hecho, hace poco también una última donde la colega del colegio también da un poquito esa mirada de que, bueno, papá, acá incluimos. Si usted no está de acuerdo con esto, también tiene la puerta abierta y se puede ir con su hijo, porque efectivamente de eso se trata. Y te doy un ejemplo también, otra familia ¿Mm? en la que esta familia se iba a llevar a su hijo de la escuela y los padres le piden que no se lleven, porque le dijeron que su hijo le hacía bien a sus otros hijos también. Entonces, finalmente, más experiencias sobre ello, que en el fondo estar concentrándonos en aquellas familias que son resistentes, porque lamentablemente la vida le va a mostrar esto de una manera un poco también más Constante, fuerte, claro. constante. Entonces, finalmente, ¿de qué se trata? De que hoy día podamos aceptar realmente que la sociedad que es replicada en el espacio educativo es la misma que está afuera. Entonces, afuera hay personas con discapacidad, adentro del aula tienen que convivir estudiantes también con ¿Y discapacidad. qué pasa con los niños que salen de cuarto medio con estas discapacidades más severas? Es difícil, igual tuvieron un mundo como súper inclusivo en el colegio, pero el mundo afuera no es tan inclusivo. Sí, ese mundo de afuera también fue como en el fondo transitando y replicándose en estos mismos procesos educativos donde adquiriste las herramientas para desenvolverte. Y hoy día tenemos cosas que son bien interesantes como elementos concretos. En el DEMRE, por ejemplo, la prueba de que va la PAE, ¿cierto? Que es la que se da para ingresar a la universidad, tiene ajustes razonables. Hoy día una persona con discapacidad rinde su prueba, la misma prueba que rinden todo el estudiantado, pero con ajustes razonables. Y ese ha sido uno de los cambios más A trascendentes. ver, no entiendo. ¿Hacen una prueba distinta? No, es la misma prueba, pero si eres ciego, viene en braille. Si eres sordo, alguien la interpreta en señas. Si tienes discapacidad física, va un Es examinador. que son más fáciles. La puedes ir llevar incluso al hogar de Ya. la persona con un examinador, Perfecto. hacerla en computador. Pero lo Ajuste mental, razonable. ya. También tienen más tiempo, tienen en el fondo, pueden ir pausando, y es muy importante que la gente entienda, por ejemplo, alguien con un trastorno ansioso, alguien que incluso podría haber tenido idea suicida o casos muy complejos desde la salud mental, también entran en esta misma línea y se aborda de la misma forma, más tiempo, fraccionada también en el fondo, con consiguiente, en el fondo se para el tiempo, te dan 15 minutos para salir y esos ajustes están por ley, por normativa. Perfecto. Y eso no impide que el compañero del lado de una prueba, ¿cierto? Con menos, en el fondo, Claro, exigencia. pero no todos pueden, porque un No, síndrome de Down, por es que ejemplo. no le puedes negar hoy día a nadie, porque si egresaste del No, colegio, está bien, le va a dar la rinde. prueba, pero no le va a ir bien, yo creo. Eventualmente, pero ahí es donde viene otra mirada, ¿cierto? Hoy día hay universidades que tienen programas sociolaborales, por ejemplo, porque también empezamos a mirar la sociedad distinta. ¿Por qué todos tienen que ir a una universidad a sacar una carrera convencional? Perfecto, ya. Entonces tú terminas tu proceso educativo y hay familias que van, personas con discapacidad múltiple, por vivir el evento de rendir esa prueba.
¿Qué salidas tienen esas personas? Hay programas sociolaborales, centros de formaciones técnicas que no te exigen la prueba de admisión. Perfecto. Y también las universidades se han abierto a algunos procesos también inclusivos, porque también les pasó lo mismo, con o sin programa. Hay facultades de distintas carreras, no las voy a decir para no estigmatizar, pero donde tú ves personas que han estado con discapacidad, incluso profesores también, a lo largo de las carreras. Entonces, creo que debemos sacar un poco de la ecuación el tema cognitivo en particular, porque está sobredimensionado. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos una ley que es la 21.015 de inclusión laboral, que permite a una persona incorporarse al mundo del trabajo sin la necesaria formación profesional como tal, porque tú puedes tener empleo con apoyo. Entonces, esa línea completa que viene desde los primeros niveles iniciales pueden transitar, o sea, sales de cuarto medio, a lo mejor con una discapacidad intelectual, donde tal vez ni siquiera aprendiste a leer y escribir, pero aprendiste otras habilidades. Si no vas a un programa sociolaboral, podrás ir a otra alternativa, Claro. pero trabajo puedes tener. Y las empresas hoy día tienen una cuota obligatoria de inclusión, pero son, no sé, 3, 4, no abarcan a todos los que hay en la sociedad, digamos. No es Pero sí se ha avanzado. O se ha sea, avanzado. ¿qué es lo importante? Porque esta mirada, qué bien que lo aborda, la mirada de inclusión laboral te da otra opción. Entonces, tú tienes a tu estudiante en cuarto básico y tú sabes que va a tener una salida Claro. en el entorno laboral. Y lo bien que le hace al que no tiene ni una discapacidad. Yo creo que también el alumno normal, entre comillas, aprende mucho del otro alumno que entró por inclusión, digamos. Es que todos en el fondo, finalmente, insisto mucho, se nutren, Sí. porque cuando ocurre un evento en un aula de clase, ¿cierto? Tú no estás pensando, ¿de qué lado soy? ¿Y han ¿De hecho neurotípico o típico? ¿Y han No, hecho algún son estudio estudiantes. de que alumnos normales hayan expresado qué ha sido para ellos compartir en una sala de clase con todo tipo de O habilidades? sea, todo, más que estudios de investigación ¿Sí? en particular, lo que hay son los estudios sólidos de educación inclusiva, en el cual la comunidad educativa completa se Opina. nutre, opina y es ¿Y favorable. qué es lo que ¿cierto? más han dicho? Tiene que ver con el tema como más interno, en el fondo son habilidades sociales, el nutrirte con un otro, el entender e incluso darte cuenta de todas también tus dificultades que enfrentaste, ¿cierto? Y que fueron Claro. abordadas por un entorno inclusivo. Piensa tú que me da la tranquilidad, ¿cierto? Yo, estudiante de cualquier curso, si veo que mi escuela es una escuela inclusiva, a mí me pasa cualquier cosa, lo que sea, sé que voy a ser acogido y no necesito estar acreditando que soy tan distinto para que me hagan algo. Tengo una comunidad completa que me apoya, por la razón que sea. Perfecto. Cambiando de tema, Mirla, si existe la ley de inclusión, ¿por qué es necesaria una ley específica para el trastorno de espectro autista? Efectivamente, eso puede sonar incluso a veces Suena raro. un poco contradictorio en esta mirada inclusiva. Mm. Sin embargo, la prevalencia del autismo y las necesidades particulares de esta población ameritaban un avance contundente, sustantivo, porque hoy día tenemos familias que pagan alrededor de 600.000 pesos por los tratamientos y que incluso ¿Tratamiento farmacológico? de terapéutico, principalmente yeah. fonoaudiólogo, terapeuta Yeah. ocupacional, más una serie de otros elementos. Entonces, en el fondo, psiquiatra también, psiquiatra, neurólogo, y eso hacía también insostenible, efectivamente, que solo las familias lo tuvieran. Se necesitaba una voz desde el Estado para resguardar, y ahí lo que se hizo, ¿cierto?, es como mirar las particularidades del autismo y el neurodesarrollo para poder abordar, ¿cierto?, de manera mucho más potente esos grandes requerimientos que son aún más extraordinarios porque ya implican un trabajo más clínico también. Perfecto. O sea, para ayudar, más que en el tema inclusión, solamente es un tema médico. Es un tema de tratamiento. integral, si lo queremos mirar así, el Perfecto. tratamiento integral. Ahí queda claro, porque a mí me pareció raro cuando lo vi. ¿Por qué? Pues, Ahora, también en el fondo esto tiene que ver con, tampoco vamos a empezar para los síndromes, para las por personas eso. y tenerlos, pero efectivamente el autismo de verdad llega a un punto que ya Y también me llama la atención que tú debes saber, porque 1 de cada 51 chilenos tienen este trastorno de autismo, según el estudio de estimación de la prevalencia del trastorno del espectro autista en la población urbana chilena, investigación del año 2021 y que se publicó en la revista chilena de pediatría. Sí, sí. Duplica a la tasa promedio mundial, ya que es de 1,4 cada 1000. ¿Qué pasa en Chile?
Es importante en el fondo ese estudio, uno de los más importantes que tenemos acá en nuestro país, tiene una muestra de 353 casos y refleja un poco lo que está ocurriendo acá. Efectivamente hay una mayor sensibilidad hoy día para ver el autismo cuando antes no se veía. También hay una mirada de perspectiva de género. Muchas mujeres fueron diagnosticadas con otros cuadros y de adulta se definieron finalmente que tenían autismo. Siempre fue la lupa está mejor. Espectro. Hoy día efectivamente hay más prevalencia respecto a, porque efectivamente es más sensibilidad, instrumentos, ¿cierto? Y mayor conocimiento del cuadro. Pero igual estamos súper arriba de la cifra mundial. En los otros países no hay esta lupa buena. No necesariamente esa lupa. No hay una explicación que a lo mejor porque puede ser peligroso, de ambiental, no sé, de que, como tú dices... Es que se juntan todos los factores, porque efectivamente esto es un trastorno de tipo genético, no es algo que uno adquiera en la larga, sino que tú ya vienes con aquello, y el factor ambiental, como en todas las áreas genéticas, ¿cierto? Lo que hace es la expresión, la performance, ¿cierto? Finalmente de la persona, tiene que ver también con estos factores que pueden ser ambientales, y cuando hablamos de ambiente, hablamos en todo el amplio conocimiento del ambiente, ¿cierto? Como a veces hay concentración de algunas poblaciones, pero efectivamente lo que ocurre en nuestro país es que más allá de mirar si estamos por sobre o bajo la tasa, lo importante es atender, ¿cierto?, a que no haya un sobrediagnóstico, que hoy día no todo sea autismo, y entender de que como es un espectro... Perdón, ¿y podríamos estar sobrediagnosticando autismo? Desde el punto de vista médico, no. Los médicos, yo tengo toda la certeza que el equipo médico en nuestro país es del más alto nivel y que no van a entrar en esa línea, pero sí existe esta mirada más bien desde educación, donde tú ves el autismo como mucho más coloquial, alguien que está un poquito más solo, que juega de alguna manera, entonces un poco autista, entonces empiezan a atencionar. Pero este estudio es real, es médico, entonces a ti te tiene que haber preocupado saber de que, pucha, ¿por qué estamos en Chile el doble que en el mundo? Ya lo ven, nosotros las personas que estamos en esta área ya hace más de 10 años ya veíamos este incremento desde lo funcional. En el fondo ahí es difícil como explicar por qué te dio a ti y a ti no, porque viene esta causa genética hoy día. Claro, pero ¿por qué los chilenos tenemos esa causa genética más que en Argentina, que en Brasil, que en Estados Unidos? Eso lo tendrían que responder desde el punto de vista médico, porque efectivamente no sabemos. No tenemos una certeza por el tema como ambiental multifactorial. Hay, por ejemplo, en Antofagasta, uno ve que hay mayores concentraciones en algunas localidades en nuestro país. Porque se gatilla con situaciones externas. Que tienen que ver, pero ambiental cuando hablamos de todo, o sea, de un entorno también que en el fondo, claro, efectivamente lo tienes, y la mayor expresión o menos expresión también tiene que ver con aquello. O sea, puede que no sea por algo genético, sino que por algo del contexto del niño. Pero viene interno, o sea, tú lo traes. Sí, por eso. Y efectivamente naciste en un espacio. ¿Se gatilla o no se gatilla? Claro, naciste en un espacio en donde en el fondo tuviste menos, a lo mejor, estimulación en el lenguaje, esa persona va a tener menos lenguaje. Y así también sucesivamente. Milda, tenía tantas preguntas, no pueden hacerlas del tercer bloque, pero me están mirando feo que ya se acabó el programa. No puedo creer. Sí, así que, bueno, queremos darte las gracias a todos los que se sumaron tarde. Milda Arcos, magíster en educación diferencial. Hablamos de inclusión en los colegios, un tema muy interesante y muy necesario además, porque en general los chilenos no se habla mucho de eso. Así que muchas gracias por venir a La Otra Cara. Muchas gracias por haberme invitado. Estamos entonces a disposición de lo que se requiera. Gracias a ti. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.